¿Sabes qué vio Santa Faustina en el paraíso que la hizo llorar sin parar durante 3 días enteros? No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas provocadas por una belleza, una alegría y un amor tan inmensos que un cuerpo humano no puede contenerlos. Le brotaban solas porque había contemplado algo para lo que los ojos de esta tierra no están hechos. Según el relato, había visto a Dios cara a cara, y después de verlo, aunque fuera por unos instantes, vivir aquí se le volvió una especie de tortura dulce, porque sabía lo que le esperaba, y sobre todo, porque solo deseaba regresar. Lo más desconcertante es esto: no lo pidió. No se preparó con ayunos especiales, no hizo nada extraordinario para merecerlo. Ocurrió de repente en una oración ordinaria, y la experiencia fue tan real para ella que superó cualquier vivencia terrenal. Hoy vas a descubrir qué escribió Faustina sobre ese paraíso que la dejó sin palabras, cuáles fueron las 13 razones por las que Jesús quiso que lo viera, y qué 7 realidades intentó describir con un lenguaje que ella misma reconocía como insuficiente. Y mientras lo escuchas, quiero que te hagas una pregunta. Si pudieras ver, aunque fuera un segundo, lo que ella vio, ¿seguirías deseando lo mismo que deseas ahora? ¿Cambiaría tu manera de vivir el día de hoy? Cuando por fin sus lágrimas empezaron a calmarse, Jesús le habló con una claridad que la dejó marcada. Le dijo que había querido mostrarle el paraíso por 3 razones concretas. La primera era para que ella lo deseara con cada fibra de su ser, para que el resto de su vida en la tierra se viviera como una tensión continua hacia el cielo, sin conformarse con lo pasajero. La segunda era para que pudiera contárselo al mundo, aunque el lenguaje humano fuera pobre y limitado, y para que quienes la escucharan entendieran lo que les espera si lo eligen a él. La tercera era para consolar a los que sufren, para que pudiera decir con autoridad de testigo que vale la pena, que cualquier sufrimiento de aquí queda pequeño ante lo que espera allí. Y en ese mismo punto el relato abre una herida que duele, porque afirma que muchos, demasiados, viven sin un deseo verdadero del paraíso. No lo desean de verdad porque no saben lo que es en realidad. Lo imaginan como un lugar aburrido de rezos eternos cantados de forma monótona, o como nubes donde espíritus abstractos flotan sin hacer nada. Otros lo reducen a una versión mejorada de esta vida, las mismas alegrías de siempre, pero sin sufrimiento. Sin embargo, según lo que Faustina escribe después, la realidad es completamente distinta. En el texto se describe el paraíso como una alegría inimaginable, una bienaventuranza infinita, un amor que consume y completa, una plenitud absoluta. Y Jesús le pide que lo cuente, aun sabiendo que las palabras serán trágicamente inadecuadas. La intención es simple y al mismo tiempo estremecedora: que alguien crea, que alguien llegue a desearlo de verdad y empiece a vivir para el cielo en lugar de vivir solo para la tierra. Aquí aparece una pregunta que te persigue. Si lo que tú imaginas cuando oyes la palabra paraíso es pequeño, frío o aburrido, ¿no será precisamente por eso que tu corazón no arde por él? Y si existiera una belleza tan real que te hiciera llorar durante 3 días, ¿qué te estaría diciendo sobre todo lo demás que persigues ahora? Para entender lo que Faustina escribió después, el texto insiste en que primero hay que entrar en el contexto completo, como si el cielo quisiera que no lo imagináramos como un cuento suelto, sino como algo ocurrido en un día real, en un lugar real, a una mujer real. Era el verano de 1936 y con una precisión que no deja dudas, el mes era agosto. Faustina tenía 31 años. No se habla de una adolescente impresionable ni de una persona aislada del mundo, sino de alguien ya curtida por la vida religiosa, con el cuerpo cansado de tareas sencillas y el alma entrenada en la fidelidad cotidiana. Vivía en un convento en Vilna y su jornada, por fuera, no tenía brillo. Según el relato, sus ocupaciones eran humildes: cocinar, limpiar, trabajar en el jardín. Una vida ordinaria, repetida, sin nada que llamara la atención a los ojos de cualquiera que pasara por allí. Pero el texto subraya un contraste decisivo. Lo que por fuera parecía normal, por dentro estaba lleno de una unión espiritual profunda.
Faustina vivía una relación intensa con Jesús que se le manifestaba y le transmitía mensajes sobre la divina misericordia. Esa doble realidad, la sencillez de lo visible y la profundidad de lo invisible, prepara el terreno para lo que ocurre después. El día concreto era por la tarde, y el escenario de nuevo no es espectacular. La capilla del convento. Faustina estaba allí rezando ante el Santísimo Sacramento expuesto. Ya había terminado el rosario. No estaba buscando una visión, no estaba provocando nada, no estaba intentando sentir algo extraordinario. El texto la describe entrando en una oración contemplativa, silenciosa, como la de tantos días, como la de tantas almas que se arrodillan sin esperar nada más que amar y confiar. Esa normalidad es importante, porque hace que el golpe sea mayor. Lo que viene no nace del capricho humano, sino de una iniciativa que la sobrepasa por completo. Y entonces sucede el quiebre. Sin aviso, sin preparación, sin transición, Faustina percibe una presencia junto a ella. No es la presencia a la que estaba acostumbrada en sus encuentros con Jesús. Es algo distinto, una presencia angelical. El texto remarca que no se trata de que ella abra los ojos como si viera con la vista física. Habla de abrir los ojos espirituales. Y con esos ojos interiores ve a un ángel magnífico de pie a su lado. No se menciona un nombre pronunciado en ese momento, pero Faustina comprende que no es un ángel cualquiera. Entiende que pertenece a una jerarquía alta y llega a sugerir que podría ser uno de los 7 que están siempre ante el trono de Dios. Detente aquí un segundo. Si todo esto ocurre en una tarde común, después de un rosario común, en una capilla común, ¿qué te dice eso sobre lo inesperado de Dios? ¿Y qué harías tú si, en el momento más simple de tu día, sintieras una presencia que no se puede explicar con palabras? ¿Te quedarías, huirías, dudarías, te atreverías a escuchar? En aquel instante, sin ninguna transición, Faustina percibe una presencia a su lado. No era la presencia de Jesús a la que ya estaba acostumbrada en su vida interior, sino una presencia distinta, limpia, poderosa, profundamente serena. El texto dice que ella abrió los ojos espirituales, no los físicos, y entonces lo vio. Un ángel magnífico de pie junto a ella. No le dijo su nombre, pero Faustina comprendió con una certeza interior inmediata que pertenecía a una jerarquía muy alta, quizá incluso uno de los 7 que están siempre ante el trono de Dios. Y el ángel le habló, pero no como se habla con sonidos. Era una comunicación directa, espíritu a espíritu. Le dijo que tenía la orden de llevarla a ver algo que pocos mortales contemplan durante su vida en la tierra. Que se preparara, que lo que iba a ver la cambiaría para siempre. Y antes de que ella pudiera responder, antes de que pudiera reunir fuerzas o formular una sola pregunta, el relato afirma que algo sucedió en lo más profundo de su ser. Su alma se separó del cuerpo. No fue muerte, sino éxtasis místico en su forma más intensa. Su cuerpo quedó allí, de rodillas en la capilla, inmóvil como una estatua. Pero su alma, la esencia espiritual de quien ella era, salió y el ángel la tomó, por decirlo así, de la mano. Entonces comenzó la subida, y el texto insiste en un detalle curioso. No fue un salto instantáneo. Fue un ascenso que pareció durar minutos, como si el tiempo allí tuviera otra textura. Mientras subían, la belleza crecía por etapas, como si cada nivel desvelara una claridad mayor. Primero atravesaron el cielo físico. Faustina vio estrellas, galaxias, la inmensidad del universo material, pero no se detuvieron. Siguieron más arriba y entonces entraron en el reino espiritual. Allí ella contempló los coros angélicos, descritos como 9 órdenes, los ángeles más cercanos a la tierra, los arcángeles, principados, potestades, virtudes, dominaciones, tronos, querubines y por último, serafines, los más próximos a Dios. Cada orden rendía alabanza de un modo distinto, y la armonía era tan perfecta que Faustina la comparó con una sinfonía, como si el universo entero fuera música adorando a su creador. Y no terminó ahí. El relato dice que atravesaron lo que ella llamó velos, barreras entre dimensiones espirituales.
El primer velo marcaba la separación entre el reino angélico y el reino de los santos. El segundo velo separaba a los santos comunes de los santos de alta santidad. Y luego vino el tercero, el más sobrecogedor, la separación entre lo creado y lo increado. Cuando cruzaron ese último velo, Faustina describe que se derrumbó espiritualmente en una adoración espontánea, involuntaria, inevitable. Había entrado en algo que casi nadie experimenta mientras aún vive: la presencia directa de la Santísima Trinidad en el paraíso, en gloria plena, ya no velada. Y allí estaba Jesús, no como el hombre humilde de Nazaret, sino como Dios glorificado. Según el texto le dijo: «Bienvenida a casa, hija mía, mira, contempla, y cuando regreses, cuenta lo que puedas, dentro de los límites del lenguaje». Entonces, Jesús le reveló 7 realidades del paraíso que ella vio con claridad y que luego intentó volcar en su diario, repitiendo una y otra vez que las palabras eran infinitamente inadecuadas, pero que aún así era mejor decir algo que dejar a las almas en la ignorancia. Y aquí nace una pregunta que no te deja en paz. Si según este relato existe una belleza tan real que te hace caer en adoración sin poder evitarlo, ¿cómo se compara con todo lo que hoy llamamos importante? ¿Y qué pasaría con tus miedos si por un instante sintieras que la casa de la que habla Faustina es más real que cualquier cosa de esta tierra? La primera realidad que Faustina intenta describir es que el paraíso no es una idea vaga ni una metáfora bonita, sino una belleza real, tangible, infinitamente superior a cualquier belleza de la tierra, e incluso llena de elementos que los sentidos terrenos no pueden ni imaginar. Ella insiste en que todo allí está elevado a un nivel que aquí abajo la mente apenas puede intuir, y para que no quedara en abstracciones, deja imágenes concretas. Dice que vio jardines reales, no una comparación poética. Jardines con flores que parecían pertenecer a otra categoría de existencia. Describe colores que, según ella, no se pueden reproducir en este mundo, como un rojo que contenía todos los rojos posibles y, aún así, algo que va más allá del rojo, o un verde tan vivo que parecía vivo en sí mismo, como si palpitara. Y hay un detalle aún más fuerte. Afirma que cada flor manifestaba un atributo específico de Dios. Una reflejaba su misericordia, otra su justicia, otra algo distinto, como si la creación entera fuera un lenguaje y cada forma, cada tono, cada armonía estuviera diciendo algo de él sin necesidad de palabras. Después menciona palacios de luz cristalizada y añade algo que sorprende. Cuando la luz divina los atravesaba, producían sonidos, música que nacía de la propia estructura, como si la belleza no solo se viera, sino que se oyera desde dentro. Habla también de cómo se caminaba sobre algo precioso y, sin embargo, bajo los pies no se sentía dureza, sino una sensación extraña, entre lo sólido y lo líquido, y que cada paso generaba un sonido, como si el mismo suelo alabara a Dios. Luego describe un río, y aquí el relato cambia de tono, porque ya no habla solo de belleza exterior, sino de lo que esa belleza hace dentro del alma. Dice que al mirar ese río no solo veía algo hermoso, sino que sentía paz entrando en ella, como si el río mismo comunicara la paz de Dios. Y en medio de todo, Jesús le explicó que esa belleza no era un adorno, sino un reflejo, una manera de revelar lo que Dios es, con una claridad que aquí jamás alcanzamos. Y entonces llega la segunda realidad, quizá la que golpea más cerca del corazón humano. Faustina afirma que vio la presencia física glorificada de personas amadas, reconocibles al instante y, al mismo tiempo, transfiguradas en una belleza sobrenatural. Cuenta que, cuando sus ojos se acostumbraron a la gloria, empezó a distinguir rostros, y menciona un encuentro que la desarma. Vio a su madre, muerta desde que ella tenía 7 años, y cuando su madre la vio, dice Faustina, corrió hacia ella. No flotó como un espíritu etéreo, sino que corrió con movimientos reales, con un cuerpo glorificado, y la abrazó. Faustina describe lágrimas de alegría por ese reencuentro, con una emoción doble, porque sabía que era temporal, que debía volver a la tierra,
pero también entendía que era una anticipación de una reunión eterna futura. Ella añade que allí las personas parecían estar en una edad de plenitud, como el punto máximo del cuerpo, pero sin decadencia. Una juventud eterna unida a la sabiduría de la eternidad. Y no era solo su madre. Escribe que vio santos conocidos y que todos, sin excepción, irradiaban una alegría profunda, sólida y permanente. No una felicidad superficial, sino una alegría que nacía de estar en Dios. Ahora piensa en esto con calma. Si el paraíso, según este relato, no solo es luz y armonía, sino también reencuentro real, reconocimiento real, abrazo real, ¿qué significa entonces vivir aquí como si nada de eso existiera? Y si una belleza puede comunicar paz con solo mirarla, ¿qué tipo de paz estás buscando tú y dónde la estás buscando? La tercera realidad que Faustina afirma haber visto es una alegría incesante que lo impregna todo y a todo sin disminuir jamás. En la tierra incluso las alegrías más grandes tienen un límite. Duran unas horas, quizá unos días, y luego se apagan. Nos acostumbramos, la novedad se desvanece, el cuerpo se cansa, la mente se distrae. Pero según el texto, en el paraíso ese mecanismo no existe. Faustina dice que vio a santos que llevaban allí siglos, incluso milenios, y aún así estaban llenos de una frescura intacta, como si cada instante fuera el primero. Ella cuenta que llegó a preguntar a uno si no se aburría, si no se volvía monótono después de tanto tiempo, y la respuesta no fue una risa de burla, sino una risa de alegría, como si la pregunta revelara lo poco que la mente humana entiende. Le dijo que aburrirse era imposible, porque allí la alegría no solo no disminuye, sino que crece eternamente. Después de 1000 años, más que el primer año. Después de 1.000.000, más que después de 1000. No hay meseta, no hay techo, siempre más, siempre nuevo, siempre más profundo. Y Faustina insiste en que no lo observó solo desde fuera, sino que lo experimentó por dentro. Una alegría que entra como un torrente y llena cada rincón del alma, hasta dar una sensación de plenitud absoluta, como si todo deseo que una persona ha tenido en su vida quedara satisfecho a la vez, y aún así superado. Esa alegría, además, no aplasta la inteligencia ni apaga lo bueno. No es una felicidad vacía que elimina el pensamiento. Según el relato, lo integra todo. Paz firme, amor ardiente, gratitud inmensa, asombro continuo, incluso una risa pura, como una emoción completa que contiene todo lo bueno en su forma perfecta. Y Jesús le explica que eso es precisamente lo prometido, una alegría plena, sin falta, sin búsqueda desesperada, sin ese vacío que aquí vuelve una y otra vez. Y entonces aparece la cuarta realidad, que a Faustina la sorprende de forma especial. Ella confiesa que antes imaginaba el paraíso como muchos lo imaginan, todos haciendo exactamente lo mismo, en una adoración estática y uniforme, como si la eternidad fuera repetición. Pero lo que vio, según el texto, fue lo contrario. Cada alma tenía una misión específica, un servicio único, una forma propia de servir a Dios con alegría. Aquí lo llamaríamos trabajo, pero allí era puro gozo, una realización perfecta. No todos hacían lo mismo. Había diversidad de servicios en una unidad de propósito, como un cuerpo con muchos miembros y una sola vida. Faustina describe, por ejemplo, a los ángeles custodios que siguen intercediendo por las personas que les fueron confiadas en la tierra. Incluso después de la muerte de esas personas, el ángel mantiene un vínculo, una memoria afectuosa, una intercesión constante. También vio a santos patronos que interceden sin parar por quienes aún viven, y menciona cómo San José recibe innumerables súplicas a la vez y responde a todas, no como una carga, sino como una alegría, porque servir allí es amar y amar es gozar. Y añade que vio a la Santísima Virgen, Reina del Paraíso, no como una figura pasiva que solo recibe honores, sino con un papel activo, coordinando intercesiones, obrando sin descanso por sus hijos en la tierra. En ese lugar, dice el texto, nadie estaba ocioso porque el ocio no existe cuando lo que haces es exactamente lo que amas hacer, sin cansancio, sin límite, sin agotamiento.
Y Jesús le explica que en la tierra muchos viven y mueren sin descubrir para qué fueron creados. Pero en el paraíso esa finalidad se revela de inmediato y se cumple perfectamente. Allí, cada uno hace aquello para lo que fue creado, y al hacerlo es más sí mismo que nunca lo fue en esta vida. La quinta realidad que Faustina describe es que, en el centro absoluto de toda esa alegría y de toda esa armonía, está la adoración continua de la Trinidad. No como un detalle decorativo, sino como la fuente única de la que todo lo demás brota. Ella afirma haber visto un trono, no un trono material de madera u oro, sino una manifestación visible de la autoridad divina. Y en ese trono, de un modo que el lenguaje apenas puede sostener, la Trinidad. Aquí el texto reconoce que las palabras se quedan pequeñas, porque se habla de ver a Dios en su esencia, sin velos, no a través de la creación, sino directamente. Faustina intenta expresarlo diciendo que vio tres personas en una unidad perfecta, una vida eterna sin sucesión temporal, un presente eterno, y de esa Trinidad emanaba una luz que no era una luz física, sino amor hecho visible. Esa luz lo atravesaba todo y cada santo, cada ángel, cada criatura bienaventurada la recibía y la devolvía en alabanza. Pero esa alabanza, insiste el relato, no era monótona ni repetitiva, era dinámica, siempre nueva, como un diálogo que nunca se agota porque el amor genera un interés infinito. Dios se revela, el santo responde. Dios se revela más profundamente, el santo responde con más ardor. Y ese ciclo crece para siempre. Faustina dice incluso que ella participó guiada por el ángel y que el canto que salió de ella no era una melodía aprendida, sino como si el Espíritu Santo cantara a través de su alma. Y la alegría de alabar a Dios era tan intensa que solo podía brotar en lágrimas de gozo puro. Y ahora, antes de seguir, quiero dejarte con estas preguntas. Si la alegría verdadera no se gasta, sino que crece eternamente, ¿por qué vivimos como si todo lo importante tuviera que consumirse rápido antes de que se apague? Si cada alma tiene una misión perfecta y gozosa, ¿qué dice eso de la ansiedad con la que buscamos sentido aquí? Como si fuéramos una pieza fuera de lugar. Y si en el centro de todo está una presencia que lo llena todo de amor, ¿qué es lo que estás poniendo tú en el centro de tu vida ahora mismo? La sexta realidad que Faustina describe es una seguridad absoluta que nace de una sola certeza. Allí nada puede romper el amor, nada puede oscurecer la alegría, nada puede amenazar la paz. En la tierra, incluso cuando estamos felices, hay una sombra que siempre se cuela por algún rincón, el miedo a perderlo, el temor a que cambie, la sospecha de que algo malo puede llegar. Pero, según el texto, en el paraíso esa sombra no existe. Faustina afirma que la bienaventuranza está sellada, no por una cárcel, sino por una libertad perfecta. Los bienaventurados aman a Dios con un amor tan pleno que ya no desean nada fuera de Él. Por eso no hay caída, no hay traición, no hay ruptura. La voluntad descansa en su bien definitivo y no busca escapatorias. Ella explica que allí no hay ni siquiera la posibilidad de un sufrimiento moral como el que aquí nos hiere tanto. No hay envidia, no hay comparación amarga, no hay celos, porque todos están llenos hasta el borde, cada uno según la capacidad que Dios le da. Y ninguno se siente menos, porque lo que los llena no es una medida humana, sino Dios mismo. También dice que no existe la incertidumbre. No existe ese temblor interior que aquí llamamos duda angustiosa, porque la verdad no se busca a tientas, se ve. Y al verla, el alma descansa. No porque deje de conocer, sino porque conoce de un modo que ya no duele. Esa seguridad, según el relato, no vuelve al alma pasiva. La vuelve audaz, luminosa, completamente entregada. Por eso el paraíso, en su centro, no se vive como un lugar de defensas, sino como un lugar de confianza total, donde todo está a salvo para siempre. La séptima realidad, la última que Faustina intenta poner en palabras, es que el paraíso es una comunión perfecta, una unidad de amor que no aplasta la individualidad, sino que la culmina. Ella dice que allí comprendió algo que en la tierra apenas intuimos, que cada alma es única, irrepetible,
y que esa unicidad brilla más cuanto más se une a Dios. En otras palabras, no es que el cielo nos borre, nos revela, nos devuelve a nuestra verdad, y lo hace dentro de una familia inmensa de santos y ángeles donde nadie está solo. Faustina describe que allí el amor circula sin obstáculos. Aquí, incluso queriendo amar, tropezamos con el ego, con la herida, con el cansancio, con la incomprensión, con el orgullo. Allí no. Allí el amor es limpio, transparente, completo. Ella afirma que vio cómo los santos se conocen entre sí con una profundidad que no es chisme ni curiosidad, sino comprensión. Se reconocen en Dios. Y eso crea una unión tan real que ella la describe como una alegría adicional, una felicidad que se suma a la felicidad, como si la dicha de uno se convirtiera en dicha de todos sin quitarle nada a nadie. Y en esa comunión perfecta, el texto sugiere algo decisivo, que incluso el conocimiento crece, no en el sentido de acumular datos, sino de penetrar cada vez más en el misterio de Dios. Faustina lo expresa diciendo que el alma descubre nuevas profundidades eternamente. Por eso incluso la eternidad no se cierra. Es un abrirse sin fin. En este punto del relato, ella se siente desbordada. Insiste en que ninguna palabra puede transmitirlo. Y aún así escribe, porque Jesús se lo pide. Porque, según el texto, hay almas que se pierden no solo por maldad, sino por falta de deseo, por falta de visión, por no comprender lo que se les ofrece. Y aquí viene un golpe silencioso. Si el paraíso es una seguridad absoluta y una comunión perfecta, ¿por qué vivimos como si la vida fuera una lucha solitaria donde todo se pierde al final? Si allí no existe el miedo, ¿qué miedo gobierna tus decisiones hoy? Y si el amor allí no tiene obstáculos, ¿qué obstáculo es el que tú sigues alimentando aquí? Según el texto, después de una visión que duró quizá solo unos minutos en el tiempo de la tierra, aunque para ella tuvo una densidad que parecía eternidad, el ángel le comunicó con firmeza que debía volver. No era todavía su hora de quedarse allí. Todavía tenía una misión en la tierra y debía recordar lo que había visto y vivir para ello. Y de inmediato, sin transición, Faustina sintió que su alma regresaba al cuerpo y se desplomó físicamente. El relato subraya un detalle concreto. Su cuerpo había permanecido de rodillas, inmóvil, durante todo el éxtasis. Y cuando el alma volvió, el peso de estar otra vez dentro de un cuerpo mortal se volvió casi insoportable, como ponerse una vestidura pesada después de haber conocido una libertad total. Al recobrar la conciencia, a los pocos minutos, comenzó a llorar. No un llanto discreto, sino un llanto incontenible. Las hermanas que estaban cerca corrieron, llamaron a la superiora y la superiora, preocupada, le preguntó qué había ocurrido, si estaba enferma o si había tenido una visión terrible. Faustina, entre sollozos que le sacudían todo el cuerpo, solo pudo decir que había visto el paraíso, que había visto su casa, y que ahora estar allí era una tortura, no de dolor, sino de deseo, un deseo ardiente de morir para regresar, porque allí era donde sentía que pertenecía, y aquí se veía como una exiliada. Entonces llegó lo que el texto presenta como la consecuencia física y emocional de aquella gracia. Lloró durante 3 días enteros, 72 horas, de día y de noche. Dormía apenas y se despertaba llorando. Comía poco y lloraba mientras comía. Rezaba y lloraba durante la oración. Las hermanas no sabían qué hacer. Algunas pensaban que era un problema mental. Otras sospechaban que pudiera haber sido una visión demoníaca disfrazada de luz. Esa confusión, según el relato, duró hasta que pasados los 3 días, Jesús se le apareció de nuevo y le habló con una ternura inmensa. Le dijo que bastaba, que se secara las lágrimas. Le confirmó que sí, que había visto, y sí, que debía seguir viviendo aquí, pero que le concedería la gracia de poder funcionar. Le dijo también algo decisivo. El deseo permanecería, pero la intensidad bajaría a un nivel soportable. Y ese deseo se convertiría en motivación para vivir mirando al cielo y para enseñar a otros a vivir igual. El texto cierra esta parte con una conclusión muy precisa sobre su vida posterior.
Afirma que las lágrimas disminuyeron gradualmente, pero el deseo quedó. Durante el resto de su vida terrena, los 2 años que siguieron a esa visión hasta su muerte en 1938, Faustina vivió como ella misma se describió, como una exiliada que ansía su patria. A partir de ahí, toda pena la miraba a través del lente del paraíso y decía, en esencia, que valía la pena. Y toda alegría terrenal la percibía como una sombra pálida, casi nada en comparación con lo que había visto. Finalmente, según el relato, cuando murió a los 32 años, sus últimas palabras fueron sencillas y directas. Jesús, por fin he vuelto a casa. Y ahora, después de escuchar este final, la pregunta queda suspendida delante de ti, como si no te dejara escapar. Si ella regresó con un deseo que lo reordenó todo, ¿qué harías tú con una certeza así? Si el miedo a perder las cosas de esta vida se te apaga al ver algo más real, ¿cuál sería tu nueva prioridad? Y sí, como insiste el texto, no es solo un lugar, sino una casa. ¿Estás viviendo como quien camina hacia su hogar o como quien se instala para siempre en un lugar de paso?